Buenos días, Leopoldo. Buenos días. Y buenos días a todos los que nos escucháis y estáis aquí con nosotros. Así que, de nuevo, otro miércoles aquí con nuestro episodio número 27, que como ya os avanzamos, vamos a continuar con el mismo tema que iniciamos la semana pasada, el plan estratégico. ¿De qué vamos a hablarles hoy a nuestros compis? Pues vamos a seguir hablando, vamos a hablar de dar unas breves pinceladas sobre los tipos de planes estratégicos que ya de por sí dan ellos solos para un tema que a lo mejor lo retomamos la semana que viene, ya veremos, porque bueno, siempre tenemos otras cosas en el tintero de las que nos gusta hablar. Y luego, pues bueno, vamos a hablar de para qué sirven, cómo hacerlos y, bueno, los análisis, unas breves pinceladas bueno, de que tiene que incluir un plan estratégico, desde, bueno, las cosas que hay que analizar, qué cosas hay que definir, las metas, bueno, pues un poco todo. Ahí es nada, ¿eh? Vamos a ello cuanto antes, que si no ya sabemos que luego el tiempo siempre se nos acaba fumando. Así es que sin más, vamos a ver, efectivamente, dentro de lo que es el plan estratégico, planes estratégicos, hay diferentes tipos de planes. Lo que vamos a hacer, como bien has dicho tú, es mencionarlos, porque si no estaríamos solamente con esto, pues ya veremos, ¿no? Por ejemplo, planes de negocio. El plan de negocios no es lo mismo que un plan estratégico, que a veces la gente confunde. No es lo mismo un plan de negocio que un plan estratégico, ¿vale? El plan de marketing, plan estratégico de marketing, pues es también una parte dentro de los planes estratégicos, en las que obviamente, como su nombre indica, vamos a hablar de estrategias de marketing, lógicamente, que va muy de la mano y van unidos con el plan estratégico de ventas. Al final, los planes estratégicos digamos que el plan estratégico tiene que englobar planes para cada una de las áreas claves de la empresa. Al final, esto es como de lógica, ¿no? Por lo tanto, también un plan que debe estar ahí básico es el plan estratégico financiero, porque al final tenemos que saber los recursos financieros que apoyan todas nuestras actividades. Y aún nos quedan algún otro plan más, ¿verdad, Leopoldo? Sí, nos queda el plan operativo, que de alguna manera, bueno, pues viene a poner un poco en papel o en aterrizar lo que sería el plan estratégico, que es más una guía. Bueno, luego nos quedaría también habría que hablar del plan logístico. Tiene mucho que ver también con, bueno, pues lo mismo que tienes que saber cómo llevar a cabo un plan, pues también tienes que tener en cuenta los recursos, y la parte logística es una parte importante dentro del plan estratégico. Un plan que yo creo que se le presta poca atención, pero bueno, que hemos hablado muchas veces también en algún episodio, que es el tema de recursos humanos, la importancia que tiene diseñar de forma estratégica, bueno, pues cómo trabajas con tu personal, las capacidades, las funciones de los miembros de la plantilla. Y luego, en último lugar y no menos importante, es el plan estratégico de comunicación. De poco sirve todo lo que hagas si nadie sabe lo que estás haciendo. Exacto. Que eso es un poco el resumen, aunque la verdad es que quiero decir que es mucho más denso que esto. Hombre, efectivamente, por eso hemos dicho antes que en algún momento pues quizás entremos en el detalle de cada uno de ellos, porque son suficientemente importantes por sí mismos como para que les dediquemos un tiempo. Pero hoy vamos a olvidarnos un poco de todo esto y vamos a ir a retomar lo que dijimos en el anterior episodio, y es, bueno, en principio, recordar para qué sirve un plan estratégico, pero sobre todo vamos a empezar a entrar hoy en cómo hacerlo, ¿no? Porque al final es lo importante. ¿Para qué sirve un plan estratégico? Empecemos, Leopoldo, ¿para qué sirve? Bueno, pues una buena pregunta, que mucha gente se hace, ¿no? Dice, bueno, ¿y yo para qué? Si yo a lo mejor no tengo el tamaño que debería, porque todo el mundo piensa que cuando hablas de planes, siempre hablar de empresas de un determinado tamaño, y no es cierto. O sea, cada uno lo tiene que adaptar a su nivel. Es importante, lo hemos dicho muchas veces, nada de lo que hagas, si no lo pones en un papel, pues es difícil
primero ni saber qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y luego la segunda parte de todo plan, que es el medirlo y el ver la evolución del plan, ¿no? Claro, Bueno, y sobre todo, ya hemos dicho en algún momento que los planes a día de hoy cada vez se tienen que hacer a un plazo más breve o más breve, sí, bueno, más hablando de corto, un plazo medio, 3 años como máximo, porque bueno, las cosas cada vez cambian a una velocidad mayor o hay cosas que no se pueden prever, como todo esto que nos ha pasado desde el 19 al 20, la pandemia, la crisis que si vamos, que si venimos, toda la incidencia que está teniendo la guerra de Ucrania, que parecía que iba a ser una cosa breve, ya llevan más de un año de conflicto con todo lo que eso conlleva. Y luego porque una cosa que es importante es que o sea, valga la redundancia, lo importante de los planes es intentar plasmar en el papel todo para no dejar nada al azar. Cualquier eso. cosa que creas que puede influir o no, eh, lo debes de tener en cuenta. ¿Para qué? Pues para que ese camino sea lo más, vamos a decir, lo liviano posible, Mm, el llevar adelante ese plan, ¿no? total. Y luego porque, bueno, como hemos dicho siempre, si no eres previsor, pues al final tendrás, en vez de dedicar tiempo a la marcha normal de la empresa, tendrás que dedicar un tiempo importante de tus recursos a solucionar imprevistos básicamente imprevistos y cosas de última hora, cambios que tengas que hacer que si no los has previsto, pues al final van a consumir recursos que empleados la marcha normal de la empresa van a tener mucho más valor. Claro, efectivamente, o sea, una de las ventajas y consecuencias lógicas de un plan estratégico es lo que estás diciendo tú, al final es optimizar recursos, porque en la medida en que tú ordenas las acciones, en la medida en que priorizas, en la medida en que defines qué recursos van a qué acción y cuándo y qué personas, en la medida en que todo eso está definido, las posibilidades de redundancia o de ineficiencia se reducen, no es que se Ujú, eliminen del todo, pero se reducen. Y eso al final es ahorro de tiempo y ahorro de dinero que al final para una empresa es importantísimo, porque son los recursos más importantes y más escasos, ujú, generalmente, ¿vale? Y además también porque en la medida en que tú haces un buen plan estratégico, estás también analizando, como decías tú, todos los factores, con lo cual estás también teniendo en cuenta el entorno, ahora iremos un poco después a esto, y también estás pudiendo detectar tendencias, o sea, darte cuenta de cosas que cuando no te pones a pensar en ellas, la prisa del día a día a veces nos impide ver las cosas que están sucediendo de una forma más macro, ¿no? Y realmente también eso es muy importante a la hora de considerar tomar decisiones en tu empresa o en tu negocio. De manera que todo el tiempo que empleemos en un plan estratégico es un tiempo de calidad que te va a dar un resultado de calidad cuando lo hacemos bien. O sea que no es algo, como decías antes tú, reservado para grandes empresas, da igual el tamaño, como si eres tú contigo no, mismo o contigo misma. O sea, no dejes de hacerlo porque realmente o sea, es como el esqueleto. Tú te imaginas a cada uno de nosotros, las personas sin esqueleto, no sobreviviríamos, ¿no? O sea, pues en realidad el plan estratégico es como el esqueleto de tu negocio. No se va a sostener nada si no hay un esqueleto que mantenga los músculos ni todas las demás cosas que tenemos, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? eso o al final en vez de personas seríamos gambas, que no Es sé una si opción. que no sé si tiene que está muy buena, pero yo no sé si eso para la empresa tiene mucho sentido, ¿no? No, no parece así, a priori no parece. Así que, bueno, pues entonces ahora que ya hemos vuelto otra vez a enfocar la importancia del plan estratégico, pues hombre, nos gustaría contaros hoy y comentar pues cómo entendemos que se tiene que hacer un plan estratégico, porque al final ya sabéis que nosotros siempre decimos que es verdad que si uno quiere puede, pero hombre, cuando sabes cómo es mucho más fácil que puedas, realmente. Así que vamos a ver cómo es ese cómo y esperamos que esto os pueda servir para, bueno, pues para repasar el que tengáis en este momento o para empezar a hacer uno. Cada uno dependerá de dónde esté. Así Claro. que vamos a empezar. ¿Cómo Y empezamos?
Bueno, pues vamos a empezar por, bueno, dos conceptos. Uno es el concepto de lo que son las funciones del plan, que va muy ligado a los propios beneficios del plan, ¿no? Lo primero que tenemos una de las funciones del plan es, bueno, pues definir el rumbo a lo que hemos dicho, a un medio plazo, máximo 3 años. El que quiera lo puede. Quiero decir, a partir de ahí, porque probablemente, porque ahí van a entrar factores en los que ya no vas a poder controlar. Si cualquiera fuéramos capaces tal y como está el mundo hoy, de definir un plan a más de ese plazo, bueno, ya prácticamente serías un gurú, no necesitarías, o sea, la gente iría a buscarte a ti para que les dieras consejos y tendrías un negocio increíble, cosa que no es cierto, ni los grandes, entre comillas, gurús de tu sector lo hacen de otra manera. Está claro. Es que es básico, o sea, definir el tiempo en cualquier plan es básico y en un plan estratégico es mucho más básico todavía. Y una vez que tú ya has definido el rumbo, vamos, o sea, empiezas ¿por qué? Pues empiezas, y esto es importante porque, y así como el otro día os contamos lo que formaba parte de un plan, ahora estamos contando el orden correcto para hacer el plan, que no siempre coinciden, ¿de acuerdo? Así que la primera cosa que deberíamos hacer cuando vamos a hacer un plan estratégico es analizar el entorno. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nos movemos en un entorno concreto y determinado y no por mucho que tengamos una idea estupenda o que nosotros sepamos lo mucho de lo nuestro, al final estamos inmersos en un ecosistema, que en este caso pues es el país, el entorno, bueno, en este momento ya el mundo prácticamente, y tenemos que ser conscientes de cuál es el entorno en el que nos estamos desarrollando, nos vamos a desarrollar e incluso analizarlos desde un punto de vista global, es decir, qué son los factores que dentro del entorno van a cambiar y que de una forma u otra pueden afectar a mi negocio más o menos, en función del tipo de negocio. Por ejemplo, en un momento dado se prevén, yo qué sé, cambios legales. Bueno, pues en algunos negocios un cambio en una normativa puede suponer un impacto muy importante en el plan estratégico de un negocio. Imaginar los negocios relacionados con la energía o negocios relacionados con todo aquello que esté regulado de alguna manera. Bueno, pues si hay un cambio de normativas, pues evidentemente tienes que tenerlo claro porque eso va a impactar en tu negocio, te guste a ti o no te guste. Son cosas que uno tiene que analizar. Así es que una cosa importante es hacer un análisis claro y detallado del entorno. De hecho, hay herramientas para hacer esto también o fórmulas para hacer este análisis que podemos comentar de pasada, pero que no vamos a entrar en detalle de nuevo porque nos llevaría mucho tiempo. Pero hay una herramienta que os la decimos de pasada, que se llama análisis PESTAL. ¿Pero por qué? Porque es un acrónimo y al final lo que estás analizando son si hay factores políticos que estén cambiando, si hay factores económicos que estén afectando, siempre hablando de fuera, ¿vale? Factores sociales, factores tecnológicos, que hoy por hoy es algo que siempre está ahí, factores ambientales, y también es una cosa que debemos tener cada vez más presente porque cada vez más estamos hablando de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, y como hemos dicho antes, factores legales. Entonces, analicémoslo porque a veces no nos damos cuenta y algo que está ahí con lo que hay que contar puede de repente tener un impacto importante en el resultado de tu negocio más allá de lo que haces o de lo que vendes. Entonces, primer paso antes de hacer tu plan estratégico es considerar dónde estás y cómo está el contexto en el que te mueves, porque evidentemente eso va a hacerlo, bueno, va a ser importante en tu definición de plan, ¿no? Y sobre todo que no es lo mismo si tu empresa está o tu sector está en crisis, que si estás en crecimiento. No tiene nada que ver. El plan cambia de la noche a la mañana. No son factores. Tienes que tener en cuenta otra serie de factores y todo influye. Pero bueno. Totalmente. Luego, efectivamente, influye, o sea, la realidad es que todo influye porque estamos en un entorno en el que ahora mismo lo de la linealidad, eso es, ya no funciona. O sea, ahora ya somos entornos no lineales, significa que tú mueves una pieza y antes piensas, bueno, muevo esta pieza y me pasa esto, y ahora muevo esta pieza, se me mueven otras 25 piezas más y entonces ya tampoco tengo muy claro qué va a pasar después, de manera que entonces más que nunca es importante que analices todo aquello que pueda provocar un movimiento de piezas, porque la verdad es que ahora mismo siempre hay una cadena de piezas que a veces no son ni siquiera para suponer, sino que a veces te sorprenden y están ahí, ¿no? Así es que, bueno, analizar el entorno es importante. Pero una vez que hayas hecho eso, ¿qué tendrás que hacer? Pues una vez que has puesto la mirada afuera, porque necesitas conocer lo que hay afuera,
tendrás que poner la mirada dentro, ¿no? Dentro de tu negocio, dentro de tu empresa. ¿Y ahí qué tienes que hacer? Pues formular un diagnóstico, es decir, tener claro dónde estás, cuál es tu punto de partida, ¿no? ¿De qué sirve hacer un trayecto si no sé de dónde salgo? Pues en este caso tenemos que saber cuál es el estado actual de nuestro negocio, de nuestra empresa. Y ahí, pues hay herramientas que seguro que todos conocéis, pero que os vamos a recordar, ¿verdad, Leopoldo? Sí, que es el tan llevado y traído análisis, análisis DAFO, que es otro acrónimo que por sus siglas de lo que vas a hablar es, bueno, pues de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Exacto. Claro, sobre todo el tema de fortalezas y debilidades, bueno, y que ya hemos hablado, bueno, y hemos hablado también de la parte, que eso es a nivel interno, y luego a nivel externo, lo que serían las amenazas y las oportunidades. Claro. A ver, no estás en una burbuja, nadie está en una burbuja, con lo cual, lo primero, si quieres competir en cualquier sector, lo primero que tienes que saber es qué es con lo que cuentas, Ujú. qué cosas hacer mejor que tu competencia, qué cosas haces peor para mejorarlas. Y luego lo que decíamos, ¿no? La parte externa, decir, bueno, pues a ver dónde puedo, si puedo mejorar y puedo beneficiarme de esas oportunidades que pueda detectar en el mercado, y luego analizar qué está haciendo tu competencia y que puede suponer una amenaza, ¿no? Completamente. A partir de ahí, bueno, pues luego ya habría un segundo paso, que sería, bueno, pues aparte de este procedimiento, pues lo tendrías que completar con otro análisis, en lo cual, bueno, pues lo que vas a dar es hacer un cruce de variables bueno, que para complementar el procedimiento, Claro. que es una cosa básica de cualquier plan. No vale solamente elaborar el plan, sino que lo que tienes que hacer luego es ver realmente, pues eso, ir cogiendo lo que se suele hacer normalmente cuando son temas financieros o temas, es decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer, y esto es lo que realmente he hecho, para ver realmente, comparar dónde están las desviaciones, y que saque aquello en lo que yo puedo incidir, y puedo corregir. Aquello que me esté funcionando bien lo voy a mantener, y aquello que me esté funcionando especialmente bien, pues lo que voy a hacer es explotarlo para, bueno, pues para fomentar ese crecimiento, que de alguna manera es de lo que se trata. Claro. Para los que os gustan los acrónimos, como a mí, que me encantan porque me permiten fijar las cosas, de lo que está hablando Leopoldo, lo que estás hablando es el análisis CAME, ¿no? Que al final Ujú. es, bueno, pues corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y evidentemente fomentarlas y explotar las oportunidades. Si todo el análisis que hemos hecho antes no le damos una segunda fase, que es esta, pues ¿para qué hemos hecho el análisis previo, no? Al final esto es básicamente nuestro principio, además de ese plan estratégico, que continúa con algo que también es importante antes de entrar en lo que la gente va directamente. La gente suele pasar directamente de aquí a los objetivos. Y hay una parte anterior que es la de los enunciados estratégicos. ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis que en algún momento dijimos también y sabemos que existe lo que llamamos misión, visión y valores, ¿no? Bien, pues de alguna manera aquí hay que traer un poco a la palestra en ese momento, recordar tu misión, tu visión y tus valores, para que aquello que luego enuncies como prioridades estratégicas, antes de convertirlo en objetivos, esté en consonancia o en coherencia con lo que dices que es tu visión, tu misión y tus valores, porque a veces pasamos directamente al momento objetivos y no pasamos el filtro de si esos objetivos son coherentes o no con aquello que decimos que queremos ser y que somos. Y se nos va un poco a veces ese apartado, creemos que no es importante, pero al final, de cara a lo que decía antes Leopoldo, de que luego hay que comunicar fuera lo que hacemos, esa coherencia en este punto del plan es importante, porque va a hacer que la gente luego, cuando lo comunicamos, entienda y les ayudemos a entender lo que realmente queremos transmitir. Y si no hemos hecho ese filtro de pasarlo por ahí, pues posiblemente nos estemos saltando algo importante dentro del plan estratégico. Antes de Y- pasar a lo que la mayor parte de la gente dice, ¿no? Que es el otro paso, Pero sí. que ya que hablas, además de saltar, yo creo que como somos cuando nos ponemos a hacer planes estratégicos, como solemos ser muy
nuestro ego nos puede, solemos ser o nos gusta ser muy grandilocuentes. Lo que hablaba, yo me he encontrado muchos casos en los que hablabas tú de la misión y de la visión, que mucha gente estamos hablando de lo que sería el tercer escalón, y mucha gente lo que primero que hace es definir esa misión o esa visión sin realmente saber si lo va a poder llevar a cabo o no, simplemente porque queda bonito y todo el mundo dice, no, no, porque tienes que comunicar la misión y la visión. Bueno, tienes que poner, tienes que tener un negocio y un negocio sostenible en el tiempo, y a partir de ahí podrás definir una misión y una visión. Efectivamente, y una visión, una misión que se apoye, y yo soy muy pesada con esto, los que me conocéis lo sabéis, que se apoye en tus valores, pero no porque, sino porque al final, como tu negocio va a suponer tu proyecto más importante de tu vida, tu negocio, tus negocios, vamos, y vas a dedicarle mucho tiempo, hombre, por lo menos que esté alineado con aquello que para ti es importante en la vida. Y sobre todo porque si no es así, la carga de estrés que vas a añadir cada vez que intentes hacer algo va a ser importante. De manera que ya no es una cuestión incluso hasta egoísta, ¿no? Es decir, define muy bien qué es aquello que para ti son principios básicos en tu vida, si no lo quieres llamar valores, y asegúrate que lo que vas a decir que haces en tu empresa tiene sentido con eso, porque al final es a lo que vas a dedicar más tiempo de tu vida, por lo menos una tercera parte si lo hacemos bien. Así que merece la pena dedicarle un tiempecito a esto, vamos, la verdad. Y sobre todo por una cosa que es que yo creo que es un poco el fin que tenemos todos aquellos que montamos un negocio, que es el legado. Cuando tú quieres, yo creo que es importante, nadie, nadie monta un negocio y piensa, el día que me jubile cierro, ¿no? Lo que esperas es que ese negocio haya una generación detrás generación o no, bueno, que haya alguien que Continúe. continúe tu labor y que continúe tu legado, y eso y ahí los valores tienen una gran importancia, porque es lo que, bueno, pues porque el que venga detrás y continúe con el proyecto, con el legado, pues es de donde lo que ya tiene claro y lo que va a llevar adelante, ¿eh? Exacto. Pero vamos, suponiendo que ya hemos hecho estos 3 primeros pasos bien, ahora sí que ya vamos a la definición de los objetivos estratégicos. Y digo Mm. objetivos, que todavía nos queda un siguiente paso después. Estamos en objetivos. Y aquí sí que evidentemente, pues un poco volviendo a lo que decíamos antes, pues hablaremos de objetivos financieros, objetivos comerciales, objetivos de procesos, objetivos de personas, o sea, lo mismo que hemos dicho antes de los tipos de planes, aquí es donde entra, ¿no? Porque cada tipo de plan tendrá un objetivo en sí mismo y por lo Ujú. tanto aquí es donde los definimos. Y no vamos a entrar en cómo se definen los objetivos, pero vamos a acordaros que los objetivos, para que sean objetivos, tienen que cumplir una serie de características. Y a veces allá nos perdemos. ¿Vale? Claro, efectivamente. O sea, si al final simplemente es dividir estos 4 grupos que son los que pueden llevar adelante un plan o hacerlo fracasar, que tiene que ver mucho eh, con los recursos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de personas, a mí lo de recursos humanos nunca me ha gustado, porque la definición, porque hablar de las personas como un recurso, cuando realmente deberíamos de pensar en ello como un valor y como una cosa que es importante para. Entonces, al final, todos estos grupos, que es lo que ya hemos hablado, que tiene que ver, pues, la parte financiera es importante, pues al final todo tiene que ver con los recursos que tienes, ¿no? Para poder llevar adelante los planes, la parte comercial, que es, pues eso, tus clientes, que al final también estaría mal llamarlos recursos, pero bueno, que es la parte la parte que si no vendes, no tienes un plan definido de cómo actuar con tus clientes, pues vas a tener, probablemente tengas problemas. El tema de procesos, bueno, pues ya hemos hablado de la importancia, ¿no? que tiene saber cómo, para todos esos recursos que vas a necesitar, intentar optimizarlos para que gaste los menos recursos posibles. Y luego la parte más importante de una empresa, sin la cual, después de tanto como los clientes, porque si no tienes clientes no tienes empresa, pero si no tienes personas tampoco vas a tener empresa.
porque nadie lo vamos a poder hacer solo y es importante que, bueno, pues ya hemos hablado en algún episodio de la importancia de atraer y mantener el talento en las empresas. Vale. Bueno, pues dentro de esta parte de los objetivos estratégicos tienes que tener en cuenta muy mucho a las personas. Claro. Y aunque otro día hablaremos de esto, pero como bien decías tú, ¿no? Dejemos de hablar de recursos humanos y pensemos en talento humano. Porque al final daremos con la clave cuando seamos capaces de buscar el talento humano adecuado para cada puesto y cada responsabilidad. Y esto es lo que nos convierte además eso en humanos, ¿no? En optimizar aquello de lo que somos capaces de hacer, que al final es lo que a todos nos gusta, por otra parte, ¿no? Pero bueno, eso otro día, porque si no nos enrollamos en esto y nos seguimos. Por lo menos por mi parte. Entonces, vamos al siguiente paso, y es que una vez que ya hemos definido estos objetivos, estos 4 objetivos que tú decías, vamos a convertir cada objetivo en metas, porque al final necesitamos que esos objetivos se relacionen al menos con una meta o varias en función de la dimensión del objetivo, y que esa meta además tenga claramente asociado un indicador para la medición y el seguimiento, para que las personas también sepamos exactamente no solo cuál es la meta, sino cómo se espera y qué se espera exactamente respecto de esa meta. Y eso es la parte también que hay que ser muy estrictos en no saltarnos, digamos, lo que hay que hacer para que realmente esté bien formulado, porque de eso va a depender también que se nos entienda mejor y que se hagan las cosas mejor, ¿de acuerdo? Así que objetivos, de acuerdo, luego metas bien definidas y metas con un indicador asociado que permita saber exactamente cuándo, cómo, porque si no nos volvemos a perder. Eso es lo que pasa. Y aquí habría que incidir, no solamente estamos hablando de metas, si estás hablando de, por ejemplo, de un viaje, la meta sería tu destino, donde vas a llegar, pero luego tienes que tener en cuenta otras metas más pequeñas, que puede ser, bueno, pues qué es lo que va a suceder durante el viaje, y tener previsto que si hay algún incidente durante el viaje, cómo lo vas a solventar. Bueno, pues porque siempre no todo se puede controlar, y sobre todo porque además hay que medirlo. En base a la consecución de esas metas, una vez que midas esos indicadores, pues vas a saber cómo de cerca estar de esa meta, y si tienes que hacer algún cambio, alguna mejora para llegar. Claro, porque muchas veces, yo no sé si a vosotros os ha pasado, yo misma a veces caigo en esa misma trampa, que a veces nos hacemos una meta. No, voy a mejorar, voy a poner algo que todos decimos alguna vez, mi estado de salud. Y dices, vale, muy bien. ¿Y eso es la meta? Claro. Dices, ya, ¿y cómo sabrás que lo has conseguido? Bueno, porque estaré mejor, pero ¿estarás mejor en qué concretamente? ¿Cómo sabrás que has conseguido pasar de 0 a 1 o de 0 a 2? Entonces, si no le ponemos dimensión a las cosas, la pregunta es, mejorar, ¿cómo sabes que has mejorado? ¿Y cuánto se supone que has mejorado? Entonces, algo que a nosotros nos sonaría muy lógico en otras cosas cotidianas, también es muy importante en la empresa, ¿no? O sea, es decir, no nos hagamos trampas al solitario, que nos hacemos muchas de estas y luego pasan factura, ¿eh? O sea, que no nos hagamos trampas al solitario. Pero bueno, dicho esto, pasaríamos a la siguiente fase, y es que una vez que, recordaros, tenemos ya los enunciados estratégicos, luego los objetivos. De los objetivos vamos a las metas con indicadores, pues ¿cuál es el siguiente paso lógico? ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues sería, bueno, pues diseñar esas herramientas, ¿no? Para poder medir y para poder controlar, bueno, pues todos los procesos. Exacto. O sea, diseñar planes de acción asociados a cada una de esas metas, lógicamente, ¿no? Que es donde ya somos mucho más específicos, lo que estabas diciendo tú antes. Ahí establecemos ya la fecha de inicio, la fecha de finalización, los recursos asignados, las personas implicadas, el responsable, los tiempos, las fases, todo lo que tiene que ver con un plan de acción, que al final es lo que hemos dicho, es lo que nos va a llevar a conseguir el resultado, y que evidentemente va añadido al siguiente paso, que es, vale, tenemos el plan de acción obviamente se comunica, lógicamente, y se empieza a implementar, y entonces pasamos a las dos últimas fases muy importantes. Una es la de diseñar también herramientas de medición y control. Necesitamos saber lo que decíamos antes, cómo lo vamos a medir, por una parte, para saber si estamos o no estamos, pero por otra parte también, porque cuando hablamos de pasar estos deseos, estas acciones a personas, las personas necesitan saber qué se espera de ellas, de la forma más clara y concisa posible. Y si no tenemos de alguna forma definida cómo se va a hacer esa evaluación,
pues es posible que dejemos a libre interpretación de cada uno cómo se supone que debería ser y luego nos llevamos sorpresas por ambas partes. Entonces, pensemos que, como decíamos antes, todo es un engranaje y cualquier pieza va a mover otra pieza. Así es que es importante que antes de dar por concluido nuestra elaboración del plan estratégico hayamos definido también los sistemas de medición y seguimiento de las acciones que van asociadas a cada plan, que recordar que va a una meta, que la meta va al objetivo, el objetivo al enunciado, ¿vale? Por recordar siempre la escalera. Y una vez que tengamos todo esto, hay una parte muy importante al final, ¿verdad, Leopoldo? Sí, que ya es el, bueno, el último punto, que es el que, bueno, lo hemos dicho ya de alguna manera en todos estos puntos, que es la parte del ajuste y sobre todo la parte una parte fundamental de cualquier tipo de plan, que es el aprendizaje. Al final eso te va a llevar te va a llevar a, bueno, pues toda esa experiencia, todo ese aprendizaje te va a llevar a que los siguientes planes cada vez los ajustes más. Estamos hablando de entornos inciertos. Tiempo, años atrás, a lo mejor en el siglo pasado, pues había una tendencia, cada sector tenía una tendencia, cada mercado tenía una tendencia y era fácil saber hacia dónde ibas. Ahora eso no es así, estamos en un entorno de incertidumbre. Entonces, con lo cual, ¿qué va a ocurrir durante el plan? Pues a todo el mundo, vamos, serías un unicornio si no te ocurriera, pues van a surgir eventualidades, van a surgir dificultades que en el mejor de los casos no vas a tener previstas, con lo Exacto. cual en el momento que tú eso lo analices y lo corrijas, ¿te va a servir para qué? Pues para que la próxima vez ya sepas si a lo mejor la primera vez no solventas la eventualidad o la dificultad de una forma óptima, pero bueno, eso te va a dar la experiencia, el aprendizaje para que a la siguiente vez, cuando tengas surja alguna cosa que no hayas controlado, pues la puedas afrontar de una manera óptima. Además, luego también somos muy por lo que hablaba antes del ego, probablemente de fijarnos metas muy por encima de nuestras posibilidades, metas ambiciosas, con lo cual estos indicadores a dónde te van a llevar, bueno, pues si esos indicadores realmente cumplen sus funciones, pues te van a decir antes o después realmente si esa meta es tan ambiciosa como o es una meta realista que vas a poder llevar a cabo, porque al final si esto no lo haces así, pues al final que vas a tener un plan muy, muy bonito que va a servir para que, bueno, pues para presentarlo lo que llaman, es que no me gustan los palabras ingleses, los stakeholders, Los la gente que jugadores es de tu entorno, de tu de tu contexto. entorno, todos los que tienen que ver, pues eso, los que te financian, los accionistas, los clientes, los proveedores, toda esa gente. Realmente, si al final no se cumple, pues tienes un plan que no sirve absolutamente para nada. Y eso me trae a la memoria que hablaba de yo el otro día, una frase famosa de Winston Churchill que decía dice que hablaba de este documento, dice, está hecho para que no se entienda. Bueno, pues esto es lo que hace mucha gente con los planes. Los plantea de una forma muy, como muy bonita, como muy de color rosa, precisamente para, bueno, pues para que no se entienda y la gente diga, "Ah, pues mira qué bien, qué plan más". De hecho, que dices eso, yo siempre digo a los clientes con los que trabajo que si tú has hecho un plan estratégico bueno, debería poderse resumir en una A4, donde de un solo vistazo pudieras ver exactamente qué consiste el plan. Cuando el plan estratégico está bien hecho, la claridad que puedes reflejarlo en una sola hoja
y ser evidentemente claro y para todas las partes. Entonces, no es algo que se pueda dejar a la improvisación, sino que realmente hay que dedicarle un tiempo y ser muy honestos, ¿no? Que es lo que decías tú ahora mismo. A ver, que por poner, por Y poner, transparentes, si realmente lo que quieres es que las cosas funcionen y que la gente vea que realmente estás haciendo las cosas bien. exactamente. Pues al final, que ya se nos va el tiempo como siempre, recordaros para que nos quede claro que la forma de hacer un plan estratégico son los pasos que os vuelvo a recordar: análisis del entorno, diagnóstico de situación, punto de partida, tus DAFOs y tus CAMES, enunciado estratégico, visión, misión, cómo encaja con eso, formulación de objetivos estratégicos que nos llevan a la formulación de metas para cada objetivo y después planes de acción para cada meta. Y evidentemente, cómo vamos a hacer la medición y el seguimiento y durante toda la ejecución del plan, aprendizaje, flexibilidad para ser capaces de modificar y aprender de aquello que no funciona y ajustar lo que haga falta ajustar. Al final, eso será un gran plan. Y si, como os digo, lo podéis resumir en un solo vistazo, que las personas implicadas lo puedan ver de una manera clara y eso dé sensación de tiene sentido, es una clave, sobre todo porque además para mí el plan estratégico, además de todo lo que ya hemos dicho, es algo que como herramienta de, permitirme la palabra motivación o automotivación, en este caso es importante porque te permite tener perspectiva y decir, vale, esto que acabo de poner aquí es factible que se haga, ves como futuro y eso a las personas nos pone muchísimo. Así es que yo creo que además de todas las ventajas pragmáticas que tiene, la ventaja más importante es que te da sensación de futuro, sensación de perspectiva y eso te anima a seguir haciendo el esfuerzo. De manera que, bueno, Y animar a la gente de la organización a participar, porque bueno, van a ver, lo tienen que entender, y si lo entienden, bueno, pues al final lo que vas a tener es que pues eso, gente comprometida, que es importante. muy importante. Así es que, bueno, pues esperamos que hoy os hayamos aclarado un poquito mejor esto de cómo se hace un plan estratégico y que os hayamos sido muy pesados, que lo hemos sido, con la importancia de hacerlo y que os haya inspirado para mejorar alguna de las cosas que seguro que ya hacéis y a lo mejor alguna otra, pues como se siempre dice, siempre hay alguna cosa que puede mejorar y siempre se puede hacer algo mejor. Así es que, bueno, pues esperamos que haya sido así. Esperemos haber sido pesados pero no espesos, que se haya entendido la importancia y hayamos sabido trasladar bueno, la idea básica de los planes, que es, como tú decías, sencillo y operativo. Pues entonces hasta aquí llegamos hoy y nos vemos en el próximo episodio, que será ya el episodio 28. Ya os contaremos de qué y cómo. Bueno, como ya lo sabéis, los miércoles a las 10, pero nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias, Begoña. Gracias a todos vosotros. Gracias. Chao.